Sofía estaba de pie en la parada de autobús, apretando una bolsa gastada entre sus manos. El viento agitaba su cabello rubio y en sus ojos se reflejaba el cansancio acumulado en los últimos meses. Observaba los coches que pasaban y pensaba en lo rápido que había cambiado su vida. Hace apenas un año tenía un trabajo estable en una pequeña cafetería, un apartamento acogedor y, aunque modesta, una felicidad tranquila. Ahora, todo lo que le quedaba era la esperanza de un nuevo empleo y el deseo de no rendirse. El autobús llegó con retraso y Sofía subió deprisa, evitando mirar a los demás pasajeros. Se sentía una extraña en esa ciudad, donde cada día era igual al anterior y la gente parecía ocupada solo en sus propios asuntos. Sofía se sentó en un asiento libre y abrazó su bolsa, donde guardaba sus documentos y el uniforme de limpieza cuidadosamente doblado. Recordaba cómo la noche anterior lo había planchado, intentando no pensar que esa era su única oportunidad de salir del pozo de deudas. Sofía llegó a la mansión de Alexander Van der Beek temprano por la mañana. Las puertas eran altas y severas, y detrás de ellas se veía una enorme casa con columnas blancas y un jardín cuidado. Sofía se maravilló involuntariamente ante tanta grandeza, pero enseguida recordó a qué había venido. Respiró hondo y pulsó el botón del interfono. «Buenos días», se oyó una voz femenina en el altavoz. «¿Es usted Sofía?» «Sí, vengo por el trabajo», respondió, intentando que no le temblara la voz. Las puertas se abrieron lentamente y Sofía entró, sintiendo que cruzaba una línea invisible entre dos mundos. La recibió una mujer mayor vestida de negro, Marianne, el ama de llaves. Marianne la examinó de arriba abajo, como evaluando si era digna de trabajar allí. «Sígame», dijo brevemente, y condujo a Sofía por el sendero de grava hasta la entrada principal. Dentro de la mansión reinaba el silencio y el frescor. Techos altos, suelos de mármol, cuadros en marcos dorados. Todo hablaba de la riqueza y el gusto de los dueños. Sofía no pudo evitar comparar esa casa con el lugar donde había vivido los últimos meses. Una habitación diminuta en las afueras, con corrientes de aire y vecinos que discutían tras la pared. «Aquí tiene su uniforme», dijo Marianne, entregándole un conjunto de ropa doblado. «El vestuario del personal está al final del pasillo. Cámbiese y vuelva. Le mostraré sus tareas». Sofía asintió y caminó por el largo pasillo, sintiendo cómo su corazón latía cada vez más rápido. Temía no estar a la altura, decepcionar, quedarse otra vez sin trabajo. En el vestuario se cambió rápidamente, dobló su ropa y se miró al espejo. Vio a una mujer cansada, de ojos apagados, pero intentó sonreírse. Hoy tenía una oportunidad de cambiarlo todo. El trabajo comenzó desde temprano. Sofía fregó suelos, quitó el polvo, pulió espejos y ventanas. Cada rincón de la casa estaba impecable, pero Marianne siempre encontraba algo que corregir. Sofía no discutía, solo asentía y corregía los errores, aunque ya le dolían las manos y la espalda. Intentaba no pensar que en casa solo la esperaban el silencio y las facturas que no podía pagar. En la pausa del almuerzo, Sofía salió al jardín a descansar. Se sentó en un banco bajo un viejo roble y sacó un bocadillo preparado la noche anterior. En ese momento se le acercó un joven de ojos amables y sonrisa ligera. «¿Eres nueva?», preguntó sentándose a su lado. «Sí, me llamo Sofía», respondió ella, bajando la mirada. «Yo soy Lucas, el jardinero. Si necesitas algo, avísame», dijo él y, sonriendo, se fue. Sofía lo miró alejarse y pensó en lo poco que quedaba en su vida de palabras sencillas y apoyo humano. Recordó cómo había perdido a su madre recientemente y cómo su padre se fue cuando ella tenía solo 10 años. Desde entonces, Sofía aprendió a contar solo consigo misma. Empezó a trabajar joven para ayudar a su madre y, tras su muerte, quedó sola, con deudas y sin seguridad en el futuro. Por la tarde, cuando el trabajo casi había terminado, Mariana llamó a Sofía al despacho del dueño. Sofía caminó por el pasillo, sintiendo cómo la ansiedad la oprimía por dentro. Temía que la llamaran para despedirla, aunque se había esforzado mucho. El despacho estaba en penumbra. Alexander Van der Beek
estaba sentado tras un gran escritorio. Su mirada era fría y penetrante. La observaba en silencio, como si estudiara su alma. Sofía bajó la vista, incapaz de sostenerle la mirada. Hoy ha trabajado bien, dijo por fin, pero en esta casa exijo limpieza perfecta. Espero que lo entienda. Sofía asintió, sintiendo un escalofrío. Entendía que allí no habría indulgencias ni compasión. Era solo una pieza más de un mecanismo que debía funcionar sin fallos. Cuando Sofía regresó a su pequeña habitación, se sentó en la cama y miró largo rato por la ventana. Las luces de la gran ciudad titilaban tras el cristal, y en su alma había vacío y frío. Recordó las palabras de su madre. Lo principal es no rendirse, aunque todo parezca estar en tu contra. Sofía apretó los puños y se prometió resistir. Por ella, por la memoria de su madre, por volver a sentirse feliz algún día. Esa noche tardó en dormirse, escuchando el silencio y pensando en lo que le depararía el mañana. Pero en lo más profundo de su ser, brillaba una esperanza. Tal vez, justo allí, en esa casa ajena y fría, comenzaría su nueva vida. Sofía se despertó temprano, cuando apenas amanecía. Estaba acostada en la estrecha cama de la pequeña habitación del personal, escuchando el silencio de la enorme casa. El día anterior le había dejado cansancio y ansiedad, pero también una débil esperanza. Había superado la prueba, no la habían despedido, así que tenía una oportunidad de quedarse, al menos por un tiempo. Se vistió rápido y fue a la cocina, donde Marianne ya estaba ocupada. El ama de llaves le asintió en silencio. Le ofreció una taza de café fuerte y una lista de tareas para el día. Sofía agradeció y, apenas probando el café, se puso a trabajar. Se esforzaba por ser rápida y cuidadosa, para no dar motivos de reproche. Limpiar ventanas, pulir muebles, asear los baños. Todo se volvió casi mecánico, permitiéndole no pensar en sus problemas. El tiempo pasaba lento. Sofía notó que en la casa reinaba una atmósfera especial. El personal casi no hablaba entre sí, y si lo hacía, era en susurros, como temiendo ser oídos. El dueño, Alexander Van der Beek, rara vez se dejaba ver, pero su presencia se sentía en cada detalle, en el orden estricto, la limpieza impecable, la tensión silenciosa en el aire. Al mediodía, Sofía terminó de limpiar el salón y fue al despacho de Alexander para quitar el polvo. Abrió la puerta con cuidado y se detuvo en el umbral. El dueño estaba sentado tras el escritorio, absorto en papeles. Al oír pasos, levantó la cabeza y la miró con una mirada fría y evaluadora. «Pase», ordenó brevemente. Sofía entró, procurando no hacer ruido, y se puso a trabajar. Limpiaba con cuidado las estanterías, procurando no mover nada. Alexander guardaba silencio, pero no le quitaba la vista de encima. Sofía se sentía bajo vigilancia, y por eso le temblaban las manos. De repente, él dejó los papeles y se levantó. Sus pasos eran silenciosos, pero decididos. Se acercó a Sofía y se detuvo muy cerca. Ella sintió cómo la ansiedad la oprimía por dentro. «Deje las estanterías», dijo de pronto con voz suave pero firme. «Necesito que limpie el suelo bajo el escritorio. Ahora». Sofía se sorprendió. Normalmente esas tareas se hacían por la tarde, cuando el dueño se iba para no molestarlo. Asintió, sin atreverse a protestar, y se arrodilló para llegar al lugar difícil. El suelo estaba limpio, pero Sofía lo repasó minuciosamente, intentando no pensar en lo humillante que podía parecer. En ese momento, su mirada se posó en algo brillante bajo el escritorio. Extendió la mano con cuidado y encontró un pequeño colgante en una fina cadena. Sofía se quedó mirando el hallazgo. El colgante era inusual, con las iniciales EB grabadas en el reverso. Levantó la vista hacia Alexander, que estaba de pie junto a ella, observándola atentamente. «¿No es suyo?», preguntó Sofía en voz baja, tendiéndole el colgante. Por un instante, en los ojos de Alexander pasó una sombra, de dolor o de recuerdo. Tomó el colgante, lo apretó en la mano y se dio la vuelta, como si no quisiera mostrar sus sentimientos. «No», respondió brevemente. «Siga trabajando».
Sofía sintió que había cruzado una frontera invisible. Terminó la limpieza rápidamente y salió del despacho, pero en su alma quedó la inquietud. Algo en el comportamiento del dueño le pareció extraño, casi vulnerable. Por primera vez vio en él no solo a un millonario frío, sino a un hombre herido. El resto del día, Sofía trabajó en silencio, procurando no cruzarse con Alexander. No podía dejar de pensar en el colgante y en la mirada que vio en el dueño. Por la tarde, mientras limpiaba la cocina, se le acercó Marianne. ¿Estuviste hoy en el despacho?, preguntó el ama de llaves en voz baja. Sí, asintió Sofía. Encontré un colgante. Se lo di al señor Van der Beek. Marianne la miró con inquietud inesperada. Mejor no hagas preguntas de más, dijo en voz baja. En esta casa hay cosas que es mejor no saber. Sofía sintió un escalofrío. Quiso preguntar de quién era el colgante, pero Marianne ya se había dado la vuelta. Sofía se quedó sola en la cocina, escuchando el silencio, donde parecían esconderse secretos ajenos. Más tarde, al volver a su habitación, Sofía vio que en el pasillo había luz. Se acercó y vio a Alexander de pie junto a la ventana, apretando el colgante en la mano. Su rostro era pensativo y triste, y en sus ojos se reflejaba una profunda melancolía. Sofía se detuvo, observándolo desde la esquina. En ese momento, comprendió que tras la frialdad del dueño, se ocultaba un dolor que él intentaba ocultar de todos. Sofía se acostó, pero tardó en dormirse. Pensaba en el colgante, en el extraño comportamiento de Alexander, en las palabras de Marianne. Sentía que en esa casa había algo que no dejaba en paz ni al dueño ni al personal. Y por alguna razón, le parecía que su llegada allí no era casualidad. Esa noche, Sofía se preguntó por primera vez, ¿y si su destino realmente podía cambiar justo allí, en esa casa llena de secretos y silencios? Sofía se despertó en medio de la noche con una extraña sensación de inquietud. La habitación estaba oscura. Solo la luz de la luna se filtraba por las cortinas, dibujando sombras en la pared. Permaneció mucho tiempo escuchando el silencio, sin saber qué la inquietaba. Recordó el colgante con las iniciales EUE, hallado bajo el escritorio de Alexander. ¿Por qué el dueño reaccionó de forma tan extraña? ¿Por qué en sus ojos apareció un dolor que enseguida ocultó tras su frialdad habitual? La mañana comenzó como siempre, con trabajo. Sofía intentaba no pensar en lo de ayer, pero los pensamientos volvían una y otra vez al colgante. Notó que Alexander estaba aún más retraído y Marianne más estricta. En la casa flotaba una tensión que Sofía sentía en la piel. Parecía que todos ocultaban algo. En la pausa del almuerzo, Sofía volvió al jardín. Se sentó en el mismo banco bajo el roble donde ayer había hablado con Lucas. Hoy el jardinero estaba ocupado y Sofía se quedó sola con sus pensamientos. Sacó una libreta de su bolsa y empezó a dibujar el colgante de memoria, intentando no perder ningún detalle. De repente, oyó pasos. Era Marianne. ¿Buscas algo?, preguntó el ama de llaves, sentándose a su lado. No, solo pienso, respondió Sofía, cerrando la libreta apresuradamente. Marianne la miró largo rato, con una mirada inquisitiva. «¿Encontraste el colgante?», dijo en voz baja, sin preguntar, sino afirmando. Sofía asintió, sin saber qué decir. Era de Elizabeth, la hija del señor Van der Beek, continuó Marianne bajando la voz. Desapareció hace un año. Desde entonces, muchas cosas han cambiado en la casa. Sofía sintió un nudo en el estómago. Quiso preguntar qué le había pasado a la joven, pero Marianne ya se había levantado. No hagas preguntas de más, Sofía, dijo al irse. A veces, la ignorancia es una protección. Sofía se quedó sola, mirando el dibujo del colgante. El nombre Elizabeth no salía de su cabeza. ¿Por qué nadie hablaba de ella en voz alta? ¿Por qué incluso mencionar su nombre causaba tanta inquietud? Sofía sentía que detrás de eso se escondía algo más que una simple tragedia familiar. Por la tarde, mientras limpiaba el vestíbulo, se le acercó Lucas. Parecía preocupado y miraba a su alrededor, como temiendo ser oído. ¿Has oído algo sobre la hija del dueño?, preguntó en susurros. Solo que desapareció,
respondió Sofía. Marian dijo que el colgante era suyo. Lucas asintió. Llevo poco tiempo trabajando aquí, pero escuché que la noche en que Elizabeth desapareció, pasaron cosas extrañas en la casa. Casi todo el personal fue cambiado después. Dicen que el señor Van der Beek se volvió otro hombre. Sofía sintió un escalofrío. ¿Crees que está viva?, preguntó. Lucas se encogió de hombros. No lo sé, pero a veces me parece que su sombra sigue en la casa. Por las noches oigo pasos en el segundo piso, aunque nadie vive allí. Y una vez vi una figura femenina en la ventana, pero cuando subí no había nadie. Sofía reflexionó. Todo sonaba extraño y hasta aterrador, pero al mismo tiempo despertaba su curiosidad. Recordó cómo Alexander apretaba el colgante y comprendió que para él esa pérdida era más que una tragedia. Esa noche, Sofía no pudo dormir. Escuchaba cada ruido. En un momento le pareció que alguien pasaba tras la pared. Se levantó, se puso la bata y salió al pasillo. La casa estaba en penumbra. Solo una luz lejana iluminaba el corredor. Sofía caminó, escuchando el silencio. De repente, oyó un llanto suave tras una puerta cerrada en el segundo piso. Se acercó, pero la puerta estaba cerrada. Sofía pegó el oído y escuchó un susurro. Papá, perdóname. El corazón de Sofía latía con fuerza. Volvió corriendo a su habitación, pero no pudo olvidar esa voz. ¿Fue un sueño? ¿Su imaginación? ¿O realmente pasaba algo extraño en la casa? A la mañana siguiente, Sofía quiso preguntar a Marianne por la habitación del segundo piso, pero ella solo hizo un gesto de desdén. Allí no vive nadie. No te metas donde no te llaman, Sofía. Todo el día, Sofía trabajó como en una niebla. Sentía que estaba en el centro de un misterio que nadie quería revelar. Pero cuanto más le prohibían, más fuerte era su deseo de saber la verdad. Por la tarde, mientras limpiaba la biblioteca, vio en una estantería una vieja foto en un marco de plata. En la imagen había una joven de cabello largo y rubio y ojos amables. Sofía supuso que era Elizabeth. Tomó la foto y notó que en el cuello de la joven colgaba el mismo colgante. Sofía sintió un escalofrío. Comprendió que el colgante no era solo un adorno, sino quizás la clave para resolver la desaparición de Elizabeth. Pero, ¿cómo descubrir la verdad si todos callan? Esa noche, Sofía volvió a oír pasos en el segundo piso. Permaneció despierta, escuchando cada sonido. Sentía que la casa guardaba no solo dolor, sino también esperanza. Esperanza de que algún día la verdad saldría a la luz y desaparecería no solo la sombra de Elizabeth, sino también el miedo que atenazaba a todos los que vivían allí. Sofía se prometió no rendirse. Descubriría qué le pasó a Elizabeth, aunque tuviera que romper todas las reglas y arriesgarlo todo. Sofía se despertó temprano, pero esta vez no por ansiedad, sino por una extraña premonición. En la casa reinaba un silencio inusual, como si todos contuvieran la respiración. Se vistió rápido y salió al pasillo, donde ya encontró a Marianne. El ama de llaves parecía cansada e irritada, pero al ver a Sofía, le entregó en silencio la lista de tareas del día. Sofía tomó la hoja, pero notó que había una nueva tarea: limpiar la habitación del segundo piso, la misma de donde la noche anterior había oído el llanto. Todo el día, Sofía trabajó en piloto automático, pero sus pensamientos estaban en esa puerta. Notó las miradas recelosas de Marianne y los demás, como si todos supieran que Sofía estaba a punto de cruzar una línea invisible. Incluso Lucas, normalmente amable y conversador, hoy estaba callado y evitaba mirarla. Al mediodía, Sofía, armándose de valor, subió al segundo piso. La puerta de la habitación estaba entreabierta. Llamó, pero nadie respondió. Sofía entró con cuidado. La habitación estaba bañada en luz suave. Los rayos del sol se filtraban por los encajes de las cortinas. Todo estaba ordenado, pero se notaba que nadie vivía allí desde hacía tiempo. Flores secas en la mesa, un pijama doblado en la cama, y en la pared, una foto. La misma joven con el colgante. Sofía se acercó y vio en la mesa un diario con la tapa grabada. Lo abrió con timidez
y empezó a leer. La letra era ordenada, las líneas llenas de emociones y ansiedad. Papá ha cambiado. Le tengo miedo. A veces siento que alguien me vigila, escribía Elizabeth. Luego, seguían notas sobre llamadas extrañas, sombras nocturnas en el jardín, alguien intentando abrir su ventana por la noche. Sofía sintió un escalofrío. Cerró el diario y miró a su alrededor. En ese momento, oyó pasos detrás de ella. Se giró bruscamente. En la puerta estaba Alexander. Su rostro era sombrío, la mirada pesada. ¿Qué hace aquí?, preguntó con voz baja pero amenazante. Perdón, yo estoy limpiando, balbuceó Sofía, escondiendo el diario. Alexander se acercó. Su mirada se detuvo en el diario. Eso no es suyo, dijo, quitándole el libro. En esta casa hay cosas que no deben caer en manos ajenas. Sofía se sintió culpable, pero también crecía en ella la indignación. ¿Por qué todos callan? ¿Por qué nadie busca a Elizabeth? ¿Por qué su desaparición es un tema prohibido? Por la tarde, Sofía salió al jardín y vio a Lucas. Estaba junto al viejo senador, mirando pensativo la casa. ¿Me has averiguado algo?, preguntó cuando Sofía se acercó. Encontré el diario de Elizabeth, respondió en voz baja. Tenía miedo. Escribía que alguien la vigilaba. Lucas asintió. Yo también lo sentí. La noche en que desapareció, vi una sombra en el jardín. Alguien con una capa negra. Quise contárselo al señor Van der Beek, pero no escuchaba a nadie. Después de eso cambió. Se volvió cerrado, desconfiado. Sofía reflexionó. Todo lo que había averiguado formaba un cuadro inquietante. Claramente, en la casa pasaba algo extraño, y la desaparición de Elizabeth era solo la punta del iceberg. Esa noche, Sofía no pudo dormir. Escuchaba cada ruido. De repente, le pareció que alguien caminaba por el pasillo. Se levantó, abrió la puerta y miró afuera. En la penumbra vio a Alexander caminando, apretando el colgante. Se detuvo ante la puerta de la habitación de Elizabeth. Permaneció allí un rato y luego entró. Sofía volvió a su habitación, pero no pudo dormir. Pensaba que Alexander también sufría, que no era solo un dueño estricto y frío, sino un padre que había perdido a su hija. Pero, ¿por qué no contaba nada? ¿Por qué no permitía hablar de lo ocurrido? A la mañana siguiente, Sofía decidió hablar con Marianne. La encontró en la cocina y le preguntó con cautela. ¿Por qué nadie busca a Elizabeth? ¿Por qué todos callan? Marianne suspiró y se sentó a la mesa. Todos tenemos miedo, Sofía. Después de aquella noche, el señor Van der Beek prohibió incluso mencionar el nombre de su hija. Contrató detectives, pero nadie encontró nada. Luego, simplemente se cerró. Cambió al personal para que nadie hablara, pero yo recuerdo a Elizabeth. Era buena, pero muy sola. Su madre murió cuando tenía 10 años. Desde entonces, Alexander se volvió demasiado estricto. Quería protegerla, pero creo que solo la alejó. Sofía escuchaba y sentía compasión por ambos, por Elizabeth y por Alexander. Comprendía que tras la severidad y el silencio, se ocultaba un dolor que nadie podía compartir. Ese mismo día, Sofía volvió a encontrarse con Lucas. Juntos decidieron inspeccionar el jardín, donde Elizabeth desapareció. Caminaron entre los árboles hasta que encontraron una vieja puerta que conducía a una dependencia abandonada. La puerta estaba cerrada, pero en la cerradura había una llave oxidada. Sofía y Lucas se miraron. Tal vez allí estaba la clave. Decidieron volver de noche, para que nadie notara su ausencia. Sofía sentía que se acercaba a la verdad, pero también crecía el miedo. ¿Y si la verdad era demasiado terrible? ¿Y si la desaparición de Elizabeth era solo parte de un gran y peligroso secreto? Por la tarde, cuando la casa quedó en silencio, Sofía se tumbó en la cama y miró el techo. Pensaba en cómo había cambiado su vida en esos días. Antes era solo una limpiadora. Ahora era parte de un drama ajeno, de un dolor y una esperanza ajenos. Pero Sofía sabía, no se rendiría. Tenía que saber qué le pasó a Elizabeth, aunque tuviera que arriesgarlo todo. Esa noche, por primera vez,
no se sintió sola. Ahora tenía un aliado, Lucas, y juntos estaban listos para descubrir el secreto que la casa había ocultado tanto tiempo. Al día siguiente, Sofía no encontraba paz. Pensaba en la puerta y la dependencia abandonada. Intentaba trabajar como siempre, para no levantar sospechas, pero le temblaban las manos y el corazón latía con fuerza. Lucas también estaba tenso, pero intentaba mantenerse tranquilo para no llamar la atención de Mariana y los demás. Por la tarde, cuando el sol ya se ponía, Sofía y Lucas se encontraron junto al senador. Se miraron. En sus ojos había determinación. Por primera vez en mucho tiempo, Sofía sintió que no estaba sola. Tenía a alguien en quien confiar, y eso le daba fuerzas. ¿Estás lista?, preguntó Lucas en voz baja. Sí, asintió Sofía, apretando la linterna. Avanzaron con cuidado hacia la puerta, procurando no hacer ruido. El jardín estaba en penumbra. Solo se oían pájaros a lo lejos. Sofía sentía que la ansiedad crecía con cada paso. Recordaba las palabras de Marianne. La ignorancia es protección, pero ya no podía detenerse. La impulsaba no solo la curiosidad, sino el deseo de ayudar. A sí misma, a Alexander y tal vez a la propia Elizabeth. La puerta se abrió con un chirrido. Detrás comenzaba un sendero estrecho hacia la dependencia, que parecía aún más lúgubre y abandonada que de día. Lucas entró primero. Sofía lo siguió. Dentro olía a humedad y libros viejos. Había papeles en el suelo, una silla rota en la esquina y restos de lujo en las paredes. Molduras descascaradas, papel pintado desvaído. Mira, susurró Lucas, señalando una estantería. Sofía se acercó y vio una vieja caja. La abrió con cuidado y encontró varias cartas atadas con una cinta. La letra era la misma que en el diario de Elizabeth. Sofía abrió una y leyó. Papá, no puedo seguir viviendo en esta casa. Siento que me vigilan. A veces creo oír la voz de mamá llamándome desde el jardín. No sé qué hacer. Sofía sintió un escalofrío. Le pasó la carta a Lucas, que la leyó frunciendo el ceño. Estaba asustada, dijo en voz baja. Pero, ¿por qué nadie la ayudó? Sofía negó con la cabeza. Sentía que en esas cartas había una pista importante, pero aún no sabía cuál. De repente, oyeron pasos afuera. Sofía y Lucas se quedaron quietos, escuchando. Alguien se acercaba a la dependencia. El corazón de Sofía latía con fuerza. ¿Y si era Alexander? ¿O alguien más que no quería que descubrieran la verdad? La puerta chirrió y apareció Marianne. Los miró atentamente y suspiró. Sabía que vendrían aquí, dijo con voz cansada. Aquí empezó todo y aquí debe terminar. Sofía y Lucas se miraron, sin saber qué decir. Marianne se acercó y se sentó en la silla rota. Llevo más de 30 años trabajando aquí, empezó. Conocí a Elizabeth desde niña. Era buena, pero muy sensible. Tras la muerte de su madre, Alexander se volvió demasiado estricto. Quería protegerla, pero solo la alejó. En los últimos meses antes de desaparecer, Elizabeth venía mucho aquí, a la dependencia. Escribía cartas, hablaba con el retrato de su madre, buscaba consuelo en los libros. Marianne guardó silencio, mirando por la ventana, donde caía la noche. Aquella noche, cuando desapareció, oí a alguien en el jardín. Miré y vi una figura con capa negra. Quise pedir ayuda, pero me asusté. Por la mañana, Elizabeth ya no estaba. Alexander estaba desesperado. Buscó por toda la casa. Contrató detectives, pero fue en vano. Desde entonces, cambió. Sofía escuchaba sin respirar. Ahora todo tenía más sentido, pero aún quedaban muchas preguntas. ¿Por qué no lo contó antes?, preguntó. Porque tenía miedo, respondió Marianne. Miedo por mí, por Alexander, por todos. En esta casa hay demasiado dolor y secretos. Lucas puso la mano en el hombro de Sofía, como apoyándola. Sofía sintió que ahora tenía no solo un aliado, sino un amigo en quien confiar. Debemos contárselo a Alexander, dijo Sofía con decisión. Debe saber la verdad. Mariana sintió, pero en sus ojos había preocupación. Tengan cuidado, dijo en voz baja. No todos los secretos quieren ser revelados. Cuando volvieron a la casa,
Ya era tarde. Sofía tardó en dormirse, repasando la conversación y las cartas halladas. Sabía que ahora tenía una oportunidad de llegar a la verdad, pero también sentía el peligro. ¿Quién era la persona de la capa negra? ¿Por qué Elizabeth tenía tanto miedo? ¿Qué le pasó realmente? Antes de dormir, Sofía salió al balcón y miró el cielo estrellado. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba sola. Tenía a Lucas, a Marianne, un objetivo. Se prometió no rendirse hasta saber toda la verdad. Por Elizabeth, por Alexander, por sí misma. Esa noche, Sofía se durmió con la sensación de que les esperaba no solo peligro, sino esperanza. Esperanza de que incluso en la casa más oscura se puede encontrar la luz, si no se teme llegar hasta el final. A la mañana siguiente, Sofía se despertó con el corazón pesado, pero decidida a llegar hasta el final. En la casa reinaba un silencio tenso, como si todos esperaran algo importante. Se vistió rápido y fue a la cocina, donde Marianne ya preparaba el desayuno del personal. Sus miradas se cruzaron y Sofía vio en los ojos del ama de llaves preocupación y esperanza. Todo el día, Sofía y Lucas trabajaron como siempre, pero cada paso tenía un significado oculto. Se miraban, acordando encontrarse por la noche en la dependencia. Marianne también parecía estar de su lado. Discretamente le entregó a Sofía un manojo de llaves viejas, susurrando. Una es del sótano, tengan cuidado. Por la noche, cuando la casa quedó en penumbra, Sofía y Lucas fueron de nuevo a la dependencia. Esta vez estaban preparados para encontrar algo importante, o incluso peligroso. La puerta del sótano se abrió con dificultad, chirriando. Dentro hacía frío y olía a humedad y cosas viejas. Sofía encendió la linterna y su haz iluminó una vieja escalera. Lucas bajó primero, con cuidado. Abajo encontraron una pequeña habitación llena de cajas, libros y trapos. Había telarañas en las paredes y un viejo baúl en la esquina. Mira, susurró Lucas, señalando el baúl. Sofía se acercó y vio que la tapa estaba entreabierta. La levantó y encontró cartas, fotos y un diario de tapa de cuero con las iniciales Eve. Es el diario de Elizabeth, susurró Sofía, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. Se sentaron en el suelo y empezaron a leer. Las notas estaban llenas de miedo y desesperación. Elizabeth escribía que se sentía atrapada, que temía a su propio padre, que se volvió demasiado estricto y desconfiado tras la muerte de su madre. Hablaba de llamadas extrañas por la noche, de sombras en el jardín, de alguien que la vigilaba desde la ventana. No puedo seguir viviendo en esta casa, escribía Elizabeth. Papá no me escucha, solo manda y prohíbe. Temo que un día haga algo terrible. A veces creo que me estoy volviendo loca. Sofía sintió un escalofrío. Miró a Lucas. Él estaba pálido, pero decidido. Estaba desesperada, dijo en voz baja. ¿Pero por qué nadie la ayudó? Sofía negó con la cabeza. Comprendía que en esa casa todos estaban ocupados con sus propios miedos y dolores, y nadie notó cómo Elizabeth quedó sola con sus pesadillas. De repente, oyeron pasos arriba. Alguien bajaba la escalera. Sofía y Lucas se quedaron quietos, conteniendo la respiración. En la puerta apareció Alexander. Su rostro era sombrío, los ojos cansados. ¿Qué hacen aquí?, preguntó con voz grave. Sofía se levantó apretando el diario. Encontramos el diario de Elizabeth, dijo, intentando hablar con calma. Debes saber lo que sentía. Tenía miedo y estaba sola. Alexander se acercó, tomó el diario y hojeó algunas páginas. Le temblaban las manos. Yo no lo sabía, susurró. Creía que la protegía. Tras la muerte de mi esposa, temía perder también a mi hija. Fui demasiado estricto, demasiado exigente. No vi lo mal que lo pasaba. En su voz había un dolor que había ocultado mucho tiempo. Sofía sintió compasión, no como empleada, sino como persona. Debemos saber qué le pasó, dijo Sofía. En la casa hay alguien que sabe más de lo que dice. Encontramos cartas donde habla de una persona con capa negra. ¿Podría ser alguien del personal? ¿O algún conocido suyo? Alexander reflexionó y negó con la cabeza. No lo sé.
Tras la desaparición de Elizabeth, no confío en nadie. Intenté encontrarla, contraté detectives, pero fue inútil. Pensé que simplemente se fue, que no soportó mi severidad. En ese momento, Marianne bajó al sótano. Miró a Alexander, luego a Sofía y Lucas. Sé quién era, dijo en voz baja. Aquella noche vi a un hombre de negro entrar en la casa. No sabía quién era, pero luego encontré una tarjeta con las iniciales RL. Temí contárselo a Alexander porque pensé que era uno de sus viejos amigos. Alexander palideció. Richard Lawson, susurró. Éramos amigos, pero tras la muerte de mi esposa dejé de tratarlo. Era demasiado insistente. Sabía demasiado de nuestra familia. Sofía sintió que por fin se acercaban a la verdad. Ahora tenían pruebas. El diario, las cartas, la tarjeta. Todo indicaba que la desaparición de Elizabeth no fue casual. Debemos encontrar a Richard, dijo Sofía con decisión. ¿Puedes saber dónde está Elizabeth? Alexander asintió, por primera vez en mucho tiempo con esperanza en los ojos. Gracias, dijo en voz baja. No lo habría logrado sin su ayuda. Salieron del sótano con el diario y las cartas. Les esperaban nuevas pruebas, pero ahora tenían un objetivo: encontrar a Elizabeth y saber la verdad. Sofía sentía que había dado el primer paso para no solo resolver el misterio de la casa, sino ayudar a sus habitantes a encontrar la paz. Esa noche, Sofía no pudo dormir. Pensaba en cómo un hallazgo puede cambiarlo todo: el destino, la vida, incluso el corazón. Ahora sabía que les esperaba la prueba más importante. En la casa Van der Beek amaneció un día inquietante. Sofía se despertó antes de lo habitual, incapaz de quedarse quieta. Los sucesos de ayer no salían de su cabeza: el diario de Elizabeth, las cartas, la tarjeta con las iniciales RL, la confesión de Marianne y, sobre todo, la reacción de Alexander. Por primera vez, no solo parecía estricto, sino vulnerable, casi roto. Sofía sentía que estaban al borde de la verdad y que todo dependía de su determinación. En la cocina reinaba un silencio tenso. Marianne servía café en silencio. Lucas miraba pensativo por la ventana y Alexander parecía no ver a nadie. Sostenía el diario de su hija, hojeando las páginas como si buscara otra pista. Debemos hablar, dijo por fin, dirigiéndose a Sofía y Lucas. Hyde. He contactado a Richard Lawson. Aceptó venir esta noche. Sofía sintió un nudo en el estómago. Iban a encontrarse con el hombre que quizás fue el último en ver a Elizabeth. Miró a Marianne. Ella asintió, mostrando que los apoyaría hasta el final. Todo el día pasó en tensa espera. Sofía intentaba trabajar, pero sus pensamientos volvían a la próxima reunión. Lucas intentaba animarla, pero también estaba tenso. Incluso Marianne, normalmente reservada, parecía desconcertada. Por la tarde, la casa quedó en silencio. Alexander invitó a todos al salón, donde ya estaba servido el té. Sofía notó que el dueño estaba nervioso. Se arreglaba los puños, caminaba de un lado a otro, miraba por la ventana. Pronto se oyó el motor de un coche en la puerta. Al poco, entró un hombre alto, bien vestido. Su rostro era abierto, pero en sus ojos había cautela. Miró a todos, y al ver a Alexander, asintió levemente. Richard, dijo Alexander secamente. Alexander, respondió. Me alegra que hayas decidido hablar. Sofía sintió la tensión en la sala. Se sentó junto a Lucas, y Marianne se colocó junto a la pared, lista para intervenir. ¿Sabes por qué te llamé?, empezó Alexander. Hace un año desapareció mi hija. Aquella noche alguien te vio en el jardín. Ibas de negro. Explícate. Richard suspiró y bajó la mirada. Es cierto que estuve aquí, admitió, pero no para hacerle daño a Elizabeth. Vine a hablar contigo, Alexander, pero no quisiste verme. Decidí esperar en el jardín. Vi a Elizabeth salir de la casa. Estaba alterada. Me acerqué. Quise hablar, pero se asustó y corrió hacia la dependencia. No la seguí. Pensé que solo quería estar sola. ¿Por qué no me lo dijiste antes? La voz de Alexander temblaba. Porque tuve miedo, respondió Richard sinceramente. Sabía que sospechabas de todos. No quise empeorar la situación.
Y luego ya era tarde. Sofía observaba atentamente a Richard. No había mentira en su voz, solo cansancio y pesar. Se volvió hacia Alexander. En el diario, Elizabeth escribía que temía no solo a su padre, sino a alguien más. Mencionaba llamadas extrañas, sombras en el jardín. ¿Quizás había alguien más esa noche cerca de la casa? Richard negó con la cabeza. No vi a nadie. Pero al irme, noté que la puerta de la dependencia estaba entreabierta. Pensé que era alguien del personal, pero no le di importancia. En ese momento, Marianne dio un paso adelante. Yo también vi una sombra junto a la dependencia, dijo, pero no distinguí quién era. Tras la desaparición de Elizabeth, encontré la tarjeta de Richard y pensé que era culpable, pero ahora veo que me equivoqué. En la sala reinó el silencio. Alexander se sentó, apretando el colgante de su hija. Fui demasiado ciego, susurró. No vi lo mal que lo pasaba. Creía que la protegía, pero solo la alejé. Sofía se acercó y le puso la mano en el hombro. No es su culpa, dijo en voz baja. La amaba, solo que no sabía cómo ayudarla. Pero ahora tenemos una oportunidad de arreglarlo. Sabemos que Elizabeth no se fue porque alguien la raptara, sino porque tenía miedo y estaba sola. Quizás está viva. Quizás espera que usted se perdone. Alexander levantó la mirada con lágrimas en los ojos. Quiero encontrarla, dijo. Debo pedirle perdón. Richard asintió. Te ayudaré, Alexander. Conozco gente que puede encontrarla. Empezaremos la búsqueda en la dependencia, donde desapareció. Estoy seguro de que dejó alguna señal. En ese momento, Lucas, que había estado callado, exclamó. Lo recuerdo. Aquella noche, mientras trabajaba en el jardín, oí a alguien llorar en la dependencia. Pensé que era el viento, pero ahora sé que era Elizabeth. Quizás dejó algo allí que nos ayude a encontrarla. Todos corrieron a la dependencia. Dentro, entre libros y cartas, Sofía vio una cajita escondida tras una viga. Dentro había una nota. Papá, te quiero. Me voy para encontrarme a mí misma. No me busques hasta que te perdones. Esperaré tu carta. Alexander leyó la nota en voz alta, y en su voz había esperanza. Está viva, susurró. Me espera. En ese momento, Sofía sintió alivio. El misterio se había resuelto, pero les esperaban nuevas pruebas. Buscar a Elizabeth, recuperar la confianza y el amor. Pero ahora Alexander tenía una oportunidad de arreglarlo todo, y Sofía, la fe en que incluso las heridas más profundas pueden sanar si no se teme mirar la verdad. Esa noche, la casa Van der Beek se llenó de luz por primera vez en mucho tiempo. Sofía sabía, ahora todo solo comenzaba. En la casa Van der Beek amaneció un día lleno de una extraña calma, pero ya no era inquietante, sino llena de esperanza. Sofía se despertó sintiendo que todo había cambiado. La noche anterior fue un punto de inflexión. Alexander se permitió ser débil. Marianne dejó de esconderse tras su máscara de severidad. Y Lucas y Sofía se sintieron parte de algo más grande, una familia, aunque no de sangre. Sofía salió al jardín, donde Lucas ya trabajaba. Él le sonrió, y en su mirada había tanto apoyo y calidez que Sofía le devolvió la sonrisa. Juntos fueron a la dependencia, que ya no parecía tan lúgubre. Dentro, entre libros y cartas, encontraron otra nota de Elizabeth, escondida en un libro con letras doradas. Creo que algún día podremos perdonarnos y empezar de nuevo. Alexander, al leer la nota, permaneció en silencio y luego dijo, no supe ser padre. Temía perderla y al final me perdí a mí mismo, pero ahora quiero arreglarlo. Pidió a Sofía que le ayudara a escribir una carta a su hija. Sofía se sentó a su lado, y juntos compusieron un mensaje sencillo, pero sincero. Elizabeth, te quiero. Me equivoqué. Te espero en casa cuando estés lista para volver. Perdóname. La carta fue enviada por un detective privado que se encargó de buscar a Elizabeth. Por primera vez en mucho tiempo, Alexander parecía tranquilo. Salía más al jardín, hablaba con el personal, se interesaba por sus vidas. Marianne, al ver el cambio, también rejuveneció.
Ya no miraba a Sofía con recelo. Incluso le contaba historias del pasado de la casa. Sofía sentía que su vida también cambiaba. Ya no era solo una limpiadora. Alexander le ofreció el puesto de asistente de administración. Ahora se encargaba no solo de la limpieza, sino de organizar el trabajo del personal, las compras, incluso ayudaba a planificar eventos familiares. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía necesaria y respetada. Lucas se convirtió en su verdadero amigo. Paseaban por el jardín, hablaban de libros, soñaban con el futuro. Una tarde, al atardecer, Lucas le confesó sus sentimientos. «Has cambiado esta casa», dijo. «Me has cambiado a mí. No sé qué pasará, pero quiero que estés a mi lado». Sofía se sorprendió, pero sintió alegría. Se dio cuenta de que también se había encariñado con Lucas, que a su lado se sentía tranquila y feliz. No prometió nada, pero le tomó la mano y eso fue suficiente. Pasaron varias semanas. Todo cambió en la casa. Desapareció la atmósfera opresiva. El personal ya no tenía miedo de hablar. Y Alexander empezó a organizar cenas familiares a las que invitaba a todos. Sofía sintió por primera vez que la casa podía ser un verdadero hogar. Una mañana llegó una carta. La trajo un mensajero, y en el sobre había una letra cuidada para papá. Alexander abrió la carta con manos temblorosas y leyó en voz alta. «Papá, recibí tu carta. Pensé mucho si podría perdonarte, pero entendí que siempre quisiste lo mejor para mí, solo que no supiste cómo demostrarlo. Estoy viva, estoy bien. He encontrado amigos, aprendo a vivir de nuevo. No estoy lista para volver ahora, pero quizás algún día lo haga. Te quiero, Elizabeth». En ese momento, la casa quedó en silencio, llena de lágrimas y alivio. Alexander se sentó, apretó la carta al pecho y lloró por primera vez en mucho tiempo, no de dolor, sino de felicidad. Sofía estaba a su lado, y en su alma también había luz. Sabía que ahora todo iría bien. Elizabeth estaba viva, no estaba sola, y tenía una nueva oportunidad. Alexander también había cambiado. Era más amable, atento, aprendió a escuchar y perdonar. Por la noche, organizaron una pequeña fiesta. Marian horneó un pastel, Lucas decoró el jardín con farolillos y Sofía ayudó a poner la mesa. Todos reían, recordaban el pasado, hacían planes para el futuro. Incluso Alexander, normalmente reservado, contaba historias de su juventud y en sus ojos brillaba la esperanza. Sofía salió al jardín para estar un rato sola. Miró las estrellas y pensó en cómo había cambiado su vida en esos meses. Llegó allí solo para ganar dinero, pero encontró algo más: amigos, respeto, amor y fe en sí misma. Ya no temía al futuro, porque sabía que ahora tenía un hogar donde la esperaban. Lucas se le acercó y la abrazó por los hombros. «Todo acaba de empezar», dijo en voz baja. Sofía sonrió. Sabía que les esperaban muchas pruebas, pero ya no estaba sola. En esa casa, antes llena de dolor y secretos, por fin reinaban la luz y la esperanza. Pasaron algunos meses más. Sofía se volvió parte indispensable de la familia Van der Beek. Alexander confiaba en ella. Le encargaba asuntos importantes. Marianne la llamaba la hija que nunca tuvo. Lucas y Sofía trabajaban juntos en el jardín, planeaban su futuro. Una primavera, cuando florecieron las primeras flores, llegó otra carta. Esta vez traía una foto. Elizabeth, sonriente, con amigos, junto al mar. En el reverso decía: «Soy feliz. Gracias por dejarme ir y aprender a perdonar». Sofía miró la foto y sintió que su corazón se llenaba de alegría. Sabía que la vida seguía, que aún quedaban muchos caminos, pero ya no temía avanzar, porque tenía un hogar, amigos, amor y la certeza de que incluso los secretos más oscuros pueden convertirse en un futuro luminoso, si no temes ser tú mismo y abrir el corazón a la vida.